Eterna Cadencia. Eterna Cadencia. Sí, están en el stand de los 7 lobos ahí. Ahí está. Está ahí, o si no también tiene un stand que se llama el Big Sur, cualquiera de los dos está. Esa tiene notas. La de Dixon. La de Eterna Cadencia, que es la misma que del Sur, sí. Gracias. No, por favor. 2 o 3. Así que voy a tratar de ser enfático para que no me escuchen más a mí que a los de afuera. La semana pasada habíamos dejado en el momento en que Flaubert había publicado Madame Bovary y de la noche a la mañana se había transformado en una especie de monstruo literario al que todo el mundo le prestaba atención, salvo los detractores que iba a tener a lo largo de toda su vida. En 1856, cuando se publica la versión en folletín de Madame Bovary, las 6 entregas de Madame Bovary, Flaubert ya estaba trabajando en algo nuevo, y en este caso fue una historia realmente asombrosa, un libro que se va a llamar Salammbô, y que va a tratar fundamentalmente de la guerra de los mercenarios. La guerra de los mercenarios es la que se produce luego de que Cartago, habiendo contratado un ejército de mercenarios contra Roma, al perder contra Roma, tiene que pagar un impuesto muy grande y no les alcanza a los cartagineses para pagarle a los mercenarios contratados. Entonces, lo que sucede es que el ejército cartaginés, que no eran cartagineses, sino mercenarios venidos de todas partes, se sublevan contra Cartago y se produce una guerra. Toda la trama tiene una raíz histórica muy fuerte y Flaubert, como todos los otros trabajos, se documentó increíblemente. O sea, antes de escribir la primera línea, pasó 2 años leyendo todo lo que ustedes se puedan imaginar a propósito de Cartago. Por supuesto, el conocimiento que había, tanto desde el punto de vista histórico como arqueológico, no es el que tenemos ahora, pero Flaubert lo devoró todo. De hecho, Flaubert fue tan lejos en su investigación que cometió un error que Borges se lo iba a reprochar siempre. Cuando no, este tipo de cosas Borges las hace sistemáticamente. En la Cartago de Flaubert hay cactus. Cuando Flaubert visitó el norte de África había cactus, pero en la época en que transcurre la acción, en el siglo III a.C., no había cactus porque el cactus es americano y fue implantado en el norte de África muy posteriormente. Entonces, de tan realista que quiso ser Flaubert, cometió un error histórico importante. Dejando de lado todo esto, casi todos los personajes son históricos, la novela es una novela muy interesante y va a comenzar con ella un vaivén permanente que vamos a ver a lo largo de prácticamente toda la obra de Flaubert. Una novela contemporánea, una novela histórica, una novela contemporánea, una novela histórica. El caso de Salammbô se publicó en 1862, vale decir, se publicó exactamente 6 años después de la primera publicación de Madame Bovary como folletín, 5 años después de la publicación de Madame Bovary en libro. Las críticas no fueron tan entusiastas como en el caso de Madame Bovary, sin embargo fueron buenas, y de hecho el libro a lo largo de 2 o 3 años vendió 5 ediciones. 5 ediciones que sin embargo no satisficieron a Flaubert, quien luego de la gloria alcanzada con Madame Bovary aspiraba más que eso. El siguiente proyecto de Flaubert es un proyecto muy largo, que es justamente la educación sentimental. La educación sentimental transcurre a lo largo del año 1848. Por favor, la puerta la pueden cerrar. A lo largo del año 1848, que es cuando se produce la revolución en Francia, una de las tantas revoluciones del siglo XIX en Francia, y es un texto que Flaubert había trabajado previamente. Esta es una característica. En Flaubert
nada es espontáneo, todo es de larga data. Esta novela, la primera versión de la educación sentimental, Flaubert la escribió entre 1843 y 1845, o sea, 10 años antes de Madame Bovary. Hace una segunda novela exactamente sobre la base de su educación sentimental, que hay que decir, a su vez tiene muchos elementos de unas novelas cortas que él había escrito en años previos, cuando era un veinteañero, como por ejemplo Noviembre, libro que se publicó póstumamente cuando la furia Flaubert fue tal que empezaron a desenterrar todo lo que había en los cajones. Y la educación sentimental, entonces, va a ser una historia básicamente de amor que tiene como trasfondo justamente la Revolución de 1848. Tiene menos éxito todavía que el caso de Salammbô, lo cual lleva a que Flaubert tenga dudas a propósito de su propia calidad como escritor. La educación sentimental se publicó en 1869 y para 1869 ya habían empezado toda una serie de problemas en la vida de Flaubert que yo les enumeré la vez pasada. Por un lado hemos hablado de la ruina económica que va a estallar finalmente en 1875, pero que se viene anunciando por la mala administración que en los bienes de Flaubert hace el marido de la sobrina de Flaubert, su única familia, y luego toda una serie de muertes terribles que van demoliendo poco a poco a Flaubert. Primero muere su mejor amigo, Louis Bouillet, un poeta con quien se conocen desde muy jóvenes, la cuarta, con quien se conocen desde muy jóvenes, y es un golpe terrible porque siempre fue su primer lector y su principal crítico, y Flaubert lo seguía en forma sistemática. Luego va a morir otro amigo de Flaubert, Théophile Gautier, el poeta que lideraba la escuela parnasiana, eran muy amigos también. Luego va a morir la madre de Flaubert, lo cual es un golpe enorme porque Flaubert vive con su madre en Croisset y de hecho los únicos momentos en que se ausentaba de su presencia era cuando viajaba a París, donde pasaba algunas temporadas. Y finalmente va a morir Louise Colette, que fue durante 10 años su amante más consecuente y aquella con la cual mantuvo la correspondencia, si se quiere, más apasionada, pero también más sustancial para que nosotros sepamos hoy, por ejemplo, todas las alternativas de la escritura de Madame Bovary. Las fuentes de la escritura de Madame Bovary vienen básicamente de esa correspondencia. Por favor, la puerta. Siguiendo entonces con todo esto y sumando catástrofes, está también, como yo les había comentado, la guerra franco-prusiana. Y la guerra franco-prusiana Flaubert la va a sentir muy de cerca, en primer lugar porque a la ruina económica a la que había llegado el marido de su sobrina se va a sumar también el problema de la guerra, o sea, el tipo vende madera, no tiene clientes a quienes venderle, no tiene fuentes de donde obtenerla, entonces sus finanzas todavía caen más abajo. Luego los prusianos invaden Normandía, y cuando invaden Normandía se van a quedar aproximadamente durante 10 meses ocupando a lo largo de casi todo ese tiempo la casa de Flaubert en Croisset, 10 oficiales prusianos, con lo cual él y su madre se ven obligados a refugiarse en Rouen, donde van a vivir de manera precaria. Flaubert no puede ir a París tampoco, porque París está sitiada por los prusianos, y aparte porque luego de la abdicación de Napoleón III, en París se alza contra el gobierno de Francia, que se había refugiado en Versalles, y los obreros, aprovechando que los patrones no están en las fábricas, declaran
entonces la independencia de París, la justicia social, se crean guarderías, se administran las propiedades, etcétera, etcétera, hasta que, prácticamente presionado por los prusianos, el gobierno de Versalles bombardea París. Cuando el gobierno bombardea París hay muchísimas bajas en las barricadas, y aparte de haber muchas bajas en las barricadas también, los sobrevivientes empiezan a quemar todos los lugares que tienen que ver con la realeza, queman las Tullerías, el Palacio de las Tullerías, queman un montón de lugares, y finalmente entran las tropas regulares a París y producen una gran masacre, y así se termina la Comuna de París, un experimento único al cual todos los escritores prácticamente le dieron la espalda, entre ellos Flaubert también. Vale decir, muchos, como yo les había dicho, desprecian a la burguesía, pero también sienten terror por el populacho, y es el populacho el que durante esos meses había gobernado París. Bien, Flaubert está absolutamente destrozado. Llega al año 1875 y vuelve a tener sus ataques nerviosos y todo tipo de problemas de salud. Entonces decide visitar en Bretaña, en un lugar que se llama Concarneau, a un amigo de él, que en realidad había sido profesor de él de biología y que trabajaba buscando especímenes en la playa. Flaubert va a un hotel, descansa, nada, hace ejercicio, y un día agarra una pluma y empieza a escribir una historia. La historia que escribe Flaubert no es cualquier historia, es una historia que él había tratado de escribir cuando tenía 15, cuando tenía 16, cuando tenía 18 y demás. Y no es una historia cualquiera, es una historia folclórica, tradicional. Es la leyenda de San Julián el Hospitalario. La fuente de esta leyenda, aparentemente, proviene de un vitrón que él dio con su profesor de dibujo muy tempranamente, cuando estaba todavía en la escuela primaria, en una iglesia normanda, en donde aparecía este santo, San Julián, del cual hay aproximadamente 6 o 7 santos que se llaman San Julián, pero este era conocido por ser un santo cazador. Bien, yo tengo, esta es una hipótesis mía, la siguiente idea. Borges, cuando empezó a escribir ficción, no se animó a escribir cuentos por sus propios medios, sino lo que tomó fueron cuentos oscuros que habían sido previamente escritos, más bien historias, y las reescribió agregando y poniendo y sacando detalles, lo cual dio origen a la historia universal de la infamia. Ningún cuento ahí, salvo uno agregado a último momento, el hombre de la espina rosada, es de Borges. Son todas historias que provienen de otros lados. Incluso, si ustedes vieron Pandillas de New York, la película de Scorsese, el personaje que hace Daniel Day-Lewis, Monk Eastman, es uno de los personajes que aparecen en los cuentos de Borges, y al final de la película Borges aparece citado también dentro de los créditos. Bueno, Flaubert estaba agotado, había dado de sí muchísimo, y yo tengo la sensación de que lo que quiso hacer es que, ante tantas dudas como las que tenía, probarse con una historia que no fue original de él, sino reescribir una historia. Y lo que hizo fue escribir esta historia de San Julián el Hospitalario. En esta edición de los 3 cuentos, que es la que traduje yo también para echar la cadencia, puse al final las fuentes que corresponden a esta historia. Un escritor francés, Marcel Schwab, que era también un gran filólogo, hizo una edición de la leyenda de San Julián el Hospitalario y escribió un prólogo, y ese prólogo es lo que yo puse como apéndice, en donde cuenta la historia sacada de libros de hagiografías, para decir vidas de santos, del siglo XII y del siglo XIII. Si ustedes hacen el ejercicio de comparar lo que escribían en esas vidas de santos los autores anónimos a propósito de esta historia con lo que escribió Flaubert, van a darse cuenta hasta qué punto es un artista gigantesco y hasta qué punto esa leyenda tiene un valor enorme.
Flaubert, como en todos los otros casos, era un loco que se la pasó documentándose y que obliga a los traductores a documentarse. Te doy un ejemplo entre otros. En un determinado momento, Julián, que es hijo de un castellano importante, recibe como rito de iniciación una jauría con la cual él va a dedicarse a cazar, porque esa era la ceremonia que pasaban, si se quiere, los hijos de los caballeros para transformarse a su vez en hombres. Flaubert no usa una sola vez la palabra perro. Habla de no menos de 12 razas de perro, de las cuales aproximadamente 10 hoy están extintas. Cuando uno busca en manuales de montería del siglo XII, y desgraciadamente el traductor que trabaja seriamente tiene que hacer eso, descubre que cada una de las razas que aparecen mencionadas cumplía en la casa una función particular. Está el perro que busca dentro de la tierra, está el perro que embiste al oso o al lobo, está el perro que ataca a los hombres, los perros de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos animales integra la jauría de Flaubert. Entonces, si uno pone perro, simplemente le está quitando al lector la posibilidad de saber ese dato. Primero, que el padre es un hombre muy rico como para poder permitirse eso. Segundo, que cada perro cumple una función. Tercero, que tan completa es la cacería que va a llevar adelante Julián. Y acá, a un pequeño paréntesis también, por otro dato también vinculado a la traducción. Yo les mencioné muy al pasar en la clase pasada lo que es la crítica genética. La crítica genética es la crítica de manuscritos. Vale decir, sería algo así como lo que pasa con la pintura, con lo que se llama memento, vale decir, lo que está escondido detrás de lo que nosotros vemos en las pinturas, que son lo que probablemente ensayó en primer lugar un pintor y después lo cubrió con otra pintura. Acá tenemos esbozos, tenemos planes, tenemos una cantidad de cuestiones que nos permiten darnos una idea mucho más acabada de qué es lo que el autor quiso hacer, porque a veces eso falta. Cuando yo estaba trabajando sobre los 3 cuentos, en Francia hablé con Pierre-Marc de Biasy, que es uno de los grandes genetistas literarios de la actualidad y aparte el que hizo la mejor edición crítica de los 3 cuentos. Y él me dijo, tenés que leer todos los manuscritos. Y yo digo, ¿todos los manuscritos? Sí. Y por ejemplo, la leyenda de San Julián Hospitalario tiene 8 manuscritos distintos. Todos están en línea, o sea, todo Flaubert está en línea. Si ustedes van al sitio de la Universidad de Rouen, ponen Flaubert, Universidad de Rouen, aparece todo lo que existe, e incluso las páginas autógrafas escritas por Flaubert. Y el otro sitio importante es el de la Universidad de Lyon. Hay también manuscritos en la Biblioteca Nacional, pero no revisten la misma importancia que estas 2 fuentes. Bien, ¿por qué es importante esto? Muy temprano, Julián mata por primera vez y siente un gusto enorme matando un ratoncito que aparecía en la iglesia cada vez que había una misa. Él estaba ahí rezando y veía el ratoncito pasando hasta que un día lo mata. La segunda muerte de Julián ocurre cuando Julián tiene alrededor de 12 años. Está en una almena del palacio y ve un palomo posado en un árbol y le tira una piedra, le rompe el ala y el palomo cae. En el momento en que el palomo cae, Julián baja, toma el palomo del cuello y le aprieta el cuello hasta matarlo. Acto seguido, el padre le regala a Julián la jauría. Bien, ¿por qué tengo que saber qué pasó en cada una de las distintas versiones? Porque en una versión, Julián mata al palomo y en el mismo momento en que lo está matando, tiene su primera erección. En otra versión, un criado de palacio ve toda esta circunstancia y se la cuenta a un consejero del Señor. En otra versión,
el consejero del Señor reúne a los otros consejeros junto con el Señor y discuten si ya es un adulto o no, así hasta llegar a la última versión en donde se decide que es un adulto y, por lo tanto, lo que hay que hacer es regarrarle la jauría para que cumplan con el rito del pasaje. Ahora bien, en el momento en donde Julián mata al palomo, lo ahorca y tiene esa elección, Flaubert utiliza el verbo jouir. Jouir es gozar. Si yo no sé todo lo que pasó y que Flaubert descartó, la naturaleza sexual que tiene el asesinato de ese palomo por parte de Julián desaparece del relato y no hay coherencia y no se sabe cuál es la relación que existe entre haber matado al pájaro y recibir como premio una jauría. No es que mi traducción vaya a modificarse de manera gigantesca respecto de otras traducciones, pero sí va a pasar una cosa muy particular. Yo, cuando use el verbo, cuando lo traduzca por gozar, tengo que poner algún dato más, justamente para indicar que ese gozo es de naturaleza sexual. Porque a partir de ese momento, todo va a ser una escalada en donde Julián se va a transformar realmente en un salvaje que mata cada vez más cosas, hasta que en un determinado momento recibe una profecía que indica que si sigue matando así va a terminar matando a los padres. No les cuento nada porque si no leyeron el cuento no se los quiero espolear como se dice ahora. Flaubert escribe ese cuento y rompe la tradición de una novela histórica, una novela que tenga que ver con lo contemporáneo. Inmediatamente después de ese cuento va a escribir Un corazón sencillo, que también lo traducen a veces como Un corazón simple, que es el cuento que normalmente hace llorar a todo el mundo y que Flaubert lo escribió exclusivamente para hacer llorar a todo el mundo. Flaubert era íntimo amigo de George Sand, de la escritora francesa George Sand, que era casi 20 años mayor que Flaubert, y tuvieron una relación platónica, de amor platónico y también de madre e hijo, para decirlo de alguna forma, y el triángulo se completaba con un escritor ruso que vivía en Francia, que era Iván Turgenev, que era muy amigo de los dos también. A veces se reunían los tres, ya sea en Rouen, en el Bercy, donde vivía George Sand, o en Croisset, en Normandía, donde vivía Flaubert. Más una oportunidad, que era un genio escribiendo, pero que era muy frío y que no parecía que sintiera amor por sus personajes. Y entonces Flaubert dijo: así no siento amor por mis personajes, tomá de acá. Y entonces empezó a escribir Un corazón sencillo, justamente con la idea de demostrar qué tan sensible podía ser él y cómo podía conmover a todo el mundo hasta las lágrimas. Y empieza a escribir el cuento, y cuando le falta muy poco para terminarlo, se muere George Sand, que nunca lo llegó a leer. Flaubert le escribe a Maurice, el hijo de George Sand, y le dice: bueno, escribí este cuento para tu mamá, yo quería que a tu mamá le gustara. La cuestión es que ese cuento se transformó en una de las obras más conocidas de Flaubert y más leídas, hasta el punto que muchas veces se ha publicado con independencia de los tres cuentos. La historia, en realidad, como todas las historias de Flaubert, tiene que ver con dos historias distintas que él trató de escribir en distintos momentos de su vida. La historia de una mucama que se llama Félicité y la historia de la idolatrización de una mujer muy bruta por un loro. Hay muchos borradores y hay un borrador en el cual en un determinado momento él cruza las dos historias. Y fíjense que esta historia, que está dividida en varias partes, va a demorar la entrada o la aparición del loro hasta la cuarta parte, con lo cual, sabiendo todo lo previo y lo desgraciada que fue la vida de esta mujer, cuando aparece el loro se justifica plenamente el amor que ella va a sentir por ese loro y la idolatría que va a sentir también. Es una historia terriblemente desgraciada y a su vez es una historia sobre la cual hay 1500 hipótesis
porque Félicité era la segunda mucama de la segunda Madame Bovary, porque dicen que fue inspirada por la criada del amigo este que vivía, que estaba en Concarneau, el científico que estaba en Concarneau. Hay quien dice que se trata de la criada de la familia Flaubert, que empezó a trabajar muy jovencita en la casa de los Flaubert cuando Flaubert era un nene y que murió unos años después de Flaubert, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la matriz autobiográfica está muy presente porque la infancia de Flaubert transcurrió en la parte de Normandía donde se cuentan todas estas historias. Pont-l'Évêque, donde venía su familia materna, luego un lugar precioso, si alguna vez pueden viajar a Francia y ir a ese lugar se lo recomiendo, Honfleur, que es la patria del músico de Luc Satie, donde hacen unos banquetes de camarones realmente excelentes. Bien, falta la tercera pata. La tercera pata es un cuento bíblico, vale decir, una historia que sale de la Biblia, y una historia que es un culebrón absoluto. Prefigura todas las telenovelas que ustedes se pueden imaginar, que es la historia de Herodías. Herodías, que fue la mujer de dos de los hijos de Herodes el Grande, y que va a transcurrir. Herodías va a ser la madre de Salomé, a quien Herodes Antipas le va a presentar la cabeza de Juan el Bautista como ofrenda de tan baboso que estaba por esa chiquilina que sabía bailar muy bien y había sido entrenada para hacerlo, y al mismo tiempo que Jesús está predicando en Nazaret. Todo eso va a ocurrir ahí. Por supuesto, parte de la fuente van a ser la Biblia, pero también la historia de los judíos de Flavio Josefo, Suetonio, etcétera, etcétera. No hay texto de Flaubert que no tenga una biblioteca completa detrás. Todo está recontra mega documentado. Sus peores críticos, los que más lo odiaron, no pudieron nunca negar la erudición que hay detrás de cada libro de Flaubert. Y uno de los problemas que se le plantea al lector contemporáneo es que si lee Flaubert sin notas, se pierde justamente muchísimos detalles. Yo les contaba recién lo de los perros, pero en todos los cuentos, acá por ejemplo, Herodes el Grande tiene 5 hijos y todos se llaman Herodes. Si ustedes no conocen la historia bíblica o la historia de los judíos, no saben a qué Herodes se están refiriendo, porque Flaubert, que es un tramposo, no aclara nunca. O sea que uno tiene que rebuscárselas para poder entender qué es lo que hizo cada uno de los Herodes y para saber de quién se está hablando. En la edición yo puse un árbol genealógico justamente para tratar de ayudar al lector, un poco lo que alguien proponía para 100 años de soledad, donde todos se llaman de la misma forma, generación tras generación. Sale este libro y es un éxito inmediato, un éxito gigantesco, tan grande como Madame Bovary. Flaubert no lo puede creer. Vende edición tras edición. La crítica habla maravillas, menos aquellos que no hablan maravillas de él. Y se siente entonces muy seguro para emprender una obra muy antigua en la cual había invertido buena parte de toda su vida. Perdón que me fijo, tenemos media hora y nos la va a llevar entera justamente esto. En 1837 Flaubert, cuando tenía 16 años, escribe un apunte fisiológico sobre lo que es él lo llamó una lección de historia natural género ayudante. Se refiere a los ayudantes en los negocios, los ayudantes en las oficinas, etcétera, etcétera. Y la publica en una revista que se llama Le Colibrí el 30 de marzo de ese año, en 1837. En 1841, un escritor completamente ignoto publica un cuento que se llama Los dos amanuenses, Les Deux Greffiers, que el autor se llama Maurice Barthélemy, y es una historia que se publica 3 veces, la última en 1858, que es cuando la va a leer Flaubert. Esta historia es la historia de dos copistas
que en un determinado momento se conocen de casualidad, se caen bien y deciden irse a vivir al campo con sus mujeres. Y cuando se van a vivir al campo con sus mujeres deciden revisar todo el saber universal de todas las épocas hasta llegar al presente. Es un cuento de unas 10 páginas en donde todo esto está esbozado, pero esa es la línea argumental de la cual va a partir la más importante de todas las novelas de Flaubert, que es Cuba y Pécuchet. En 1843, Maxime Duchamp, que era amigo de Flaubert, cuenta que dice, esta novela lo ocupaba en forma exclusiva y decía, eso va a ser el libro de las venganzas. ¿Venganzas de qué? Nunca lo pude adivinar y sus explicaciones al respecto siempre fueron confusas. Conozco la vida de Flaubert como conozco la mía, pero me es imposible descubrir en ella un hecho, un incidente del que él haya podido querer vengarse. Fue célebre de la noche a la mañana y eso solo fue justicia. Fue el niño mimado de más de una intimidad. Tuvo amigos devotos y amistades de mujeres que resultan envidiables. ¿Venganza de qué? Vuelvo a ello sin poder responderme. Sin duda, es venganza de la estupidez humana que lo ofuscaba y que cuando no lo hacía destornillarse la risa, lo hacía ponerse rojo de furia. En 1850, Flaubert viaja a Oriente con Maxime Duchamp y en Oriente, charlando con él, le cuenta que está juntando ideas para una novela que trate sobre la historia de la estupidez humana. Y el núcleo de esa novela lo cuenta en una carta del 4 de septiembre de 1850 dirigida a Louis Collet. Es el Dictionnaire des idées reçues. Acá un pequeño paréntesis. Ustedes normalmente lo habrán visto como diccionario de lugares comunes. Error garrafal. Idée reçue significa literalmente idea recibida, idea aceptada. Vale decir, son las ideas no cuestionadas, que pueden ser un lugar común o no. Cuando digo esto, quiero decir, una idea aceptada puede ser que, por ejemplo, comer sandía con vino lo puede matar a uno, o que no hay que meterse en la pileta después de comer. Son pavadas, pero aparte de ser pavadas, nadie las cuestiona, entran en una especie de saber general. Pero esto mismo va a ocurrir multiplicado por 1000 con las ideas de que la ciencia tiene sobre la misma ciencia, con las ideas que la filosofía tiene sobre la misma filosofía, con las ideas que todos los saberes tienen sobre todos los saberes. Entonces Flaubert empieza a recopilar en 1850 este famoso diccionario de ideas recibidas, así lo traduzco yo, o perdón, de ideas aceptadas, así lo traduzco yo, y va a seguir con esta tarea mientras escribe los distintos libros. Más adelante va a volver varias veces a la idea del diccionario y entre 1862 y 1863 Flaubert se dice, ¿qué hago? ¿Escribo la historia esta o escribo la educación sentimental? Entonces decide escribir la educación sentimental, pero reservándose para después, contrata a un amigo para que junte todas las estupideces que ve en los diarios, en los libros y demás, con lo cual se van armando miles y miles y miles de notas. Esas miles de notas son una especie de compendio de la estupidez humana de la época de Flaubert. Iban desde las publicidades hasta lo que dijeron los grandes filósofos y más adelante también lo que dijo Flaubert mismo y lo que dijeron los amigos de Flaubert. O sea, toda la especie humana está comprendida en el rango de los idiotas. Bien, y Flaubert, mientras tanto, va anotando el plan para esta novela. Entonces, tiene un breve argumento que es la idea que surgió del libro de Barthélemy Maurice, de los dos tipos que se encuentran y se van a vivir al campo. Tiene el diccionario de las ideas recibidas, aceptadas,
y tiene luego la idea de incorporar otros textos más. En uno de ellos va a ser lo que normalmente se llama el álbum de la marquesa, que es una costumbre que había en las marquesas o los condes o los nobles, tenían un álbum donde la gente escribía pensamientos, los visitantes ilustres. Muchos de ustedes lo tienen todavía ahora, pero degradado. Entonces venía tal y decía, la marquesa, y qué sé yo. Bueno, entonces recortan montones de fragmentos estúpidos de vidas a gente muy diversa donde ponen todo eso. Y también tiene otra serie de cosas que se llama catálogo de ideas chic. O sea, todo lo que está de moda. Y todo lo que está de moda desde su punto de vista más estúpido. O sea que entonces Flaubert poco a poco va trabajando sobre una doble idea. La idea de una novela, que se va a llamar El relato, y una idea de la publicación de estas miles de páginas de estupideces que primero la junta un amigo de él que se llama Jacques Duplan, y que cuando muere Jacques Duplan lo va a hacer otro amigo de él que se llama Edmond Laporte. Llegamos así al año 1879 y Flaubert va poco a poco armándose esta historia. La historia es así, yo voy a tratar de ser muy sintético. Hay 10 primeros capítulos en donde Flaubert cuenta la historia de Bouval y de Boucher, dos copistas. Uno trabaja en un estudio jurídico, el otro trabaja para la marina, se conocen un día de calor, encuentran muchas similitudes entre ambos, los dos son uno es solterón y virgen, el otro fue casado y la mujer lo dejó, y empiezan a aprovechar París yendo a museos, exposiciones, conferencias, etc., hasta que en un momento deciden que están hartos de París y que qué bueno sería irse a vivir al campo. Uno de ellos recibe entonces una herencia, y con esa herencia, después de hacer durante 2 años una investigación de cuál es el lugar más apropiado de Francia, eligen un lugar que en realidad no existe, en Normandía, a donde van a vivir. Es una granja que aparte tiene también una antigua mansión, y se entregan a todo tipo de experimentos. Primero la agricultura y la ganadería. Como no tienen la menor idea de nada, ¿qué hacen? Se compran un montón de libros sobre agricultura y sobre ganadería y van haciendo las experiencias que figuran en los libros. Pero donde un libro dice que tal cosa se hace de tal manera y en el otro se niega esa posibilidad y se plantea otra. Entonces todo les sale mal. Todo, absolutamente les sale mal. Hay una escena que, por ejemplo, son 4 líneas y me costaron 2 días de trabajo porque es una escena del cultivo de melones. Yo no tenía la menor idea de cómo se cultivaba un melón, tuve que leer 2 tratados y así me enteré que si vos ponés distintas especies de melón muy juntas, se contaminan. Y luego, si dentro del mismo almacén hay también un zapallo, el zapallo triunfa sobre el gusto del melón, con lo cual todo salía mal. Se dedican a la jardinería, todo les sale mal. Se dedican a la ganadería, todo les sale mal. Deciden entonces, en el capítulo 3, dedicarse a la ciencia, y todo les sale mal. Pero en todas las cosas que se puedan imaginar, todo es un desastre. Mientras tanto, están interactuando con los distintos personajes del pueblo, básicamente por ser ellos propietarios con los notables del pueblo. Un conde totalmente reaccionario, golpista que está por la realeza, un notario que es un ladrón, un intendente que es un digno intendente del conurbano bonaerense, que se hace rico justamente con todos los negocios que hace con la intendencia, etcétera, etcétera, etcétera. El punto está que todos estos personajes van atravesando cada uno de los distintos momentos y de los distintos saberes. Se van a dedicar también a la filosofía, van a descubrir que es una porquería, se van a dedicar al esoterismo, se van a dedicar a la minería, a la paleontología, a la arqueología, a la historia de Francia, a la historia de la Revolución Francesa, a la historia de la prehistoria,
van a ser después discusiones sobre todos los temas que se puedan imaginar, se meten con todos los filósofos habidos y por haber. Es una pesadilla de traducción, porque por ejemplo, Flaubert leyó 1500 libros para poder escribir ese libro, y yo digo que un traductor tiene que leer los 1500 libros, pero por los 1000 y pico anda. Un ejemplo, Flaubert toda su vida fue un fanático perdido de Spinoza. Flaubert no creía en Dios, creía como Spinoza en algo así como una especie de Dios de las cosas, el panteísmo, etcétera, etcétera. Pero la filosofía de Spinoza no está expuesta en detalle. Hay una frase que se interrumpe y uno tiene que saber a qué se refiere esa frase y cuál es el léxico oficial. Ni les digo cuando llegamos a Kant, a Hegel, a Leibniz, a Descartes, a todos los pensadores que van desfilando, y luego los pensadores políticos, porque también se van a dedicar a la política, y luego la educación. Bueno, Flaubert se muere cuando llega al capítulo 9 y queda un esbozo del capítulo 10 como plano. Esa primera parte se llama le récit, el relato, y después viene la copia. Cuando leemos el plan, el capítulo 10, vemos que Duval y Pécuchet, completamente asqueados de la humanidad, deciden para vengarse volver a ser copistas, pero ya no empleados, sino empezar a copiar todas las estupideces que encontraron en los libros que estuvieron leyendo. Y todo eso es el bodoque que Flaubert vino coleccionando a lo largo de por lo menos 4 décadas. El problema es que Flaubert se murió y ninguna de esas cosas quedó terminada. Y es ahí donde aparece nuevamente la crítica textual que empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar. Por ejemplo, el diccionario de ideas aceptadas. Hay 3 versiones. Una es autógrafa de mano de Flaubert. Las otras 2 corresponden a Laporte. Cuando uno ve la versión 1 y la versión 2, uno dice, bueno, la versión 2 es una simplificación de la 1, pero cuando uno ve la versión 3, uno encuentra que la versión 3 triplica el volumen de la versión 1, o sea, la hipótesis es que cada versión es un material del cual solamente Flaubert trabajó la primera versión y los otros 2 son una especie de reservorio de ideas para que fuera a ser la versión definitiva. Este berenjenal, porque realmente es un berenjenal, todavía no está totalmente resuelto. Desde la primera edición importante de Flaubert, de Duval y Pécuchet, o sea, la primera versión de Duval y Pécuchet, la sobrina de Flaubert, a un año de la muerte de Flaubert, la vendió rápidamente por 7.000 francos, necesitaba plata y solamente publicó la primera parte. La segunda versión aparece con algunos fragmentos de todos esos recortes, unas pocas páginas, y el diccionario de ideas aceptadas. Luego viene una edición independiente del diccionario de ideas aceptadas, y luego vienen distintas versiones que van ocurriendo hasta que en 1966 un genio absoluto, Alberto Cento, un filólogo italiano, propone una hipótesis de cómo debía ser la novela. Y esa hipótesis se adelanta a todo lo que los franceses dijeron, porque fue el primero que leyó todo el material disponible hasta ese entonces. Digo el material disponible hasta ese entonces porque, por supuesto, año tras año aparecen nuevos manuscritos de Flaubert. La edición de 1966 es entonces la de Alberto Cento y fue la de referencia hasta la versión de 1970 de Claudine Gottot-Marsh. Claudine Gottot-Marsh es una investigadora francesa. Los franceses no se iban a bancar que un italiano les hubiera madrugado, y entonces empezaron a apoyarse en la versión de Claudine Gottot-Marsh, que a su vez se apoya en la versión de Cento. Y de ahí hubo toda una serie de agregados y nuevas versiones e hipótesis de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, es un libro que nadie sabe finalmente cómo iba a ser, porque Flaubert se murió antes. La última versión, que es la versión con la que yo trabajé mayormente, es la que publicó la Biblioteca de la Pléiade en
mayo del año pasado. Esta versión, hecha por Anne-Herge Pierrot y por Jacques Neff, dos grandes floretianos, agrega, para que ustedes tengan una idea, cerca de 800 páginas a las versiones que ya existían previamente. O sea que Bouvard y Pécuchet pasa a ser una novela de más de 2000 páginas. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, bueno, nadie sabe cómo iba a ser la novela, ponemos todo. Toda la carne al asador, que cada cual tenga una idea y demás. Bien, ¿por qué es tan importante esta novela? Bouvard y Pécuchet en castellano. Sí. Bueno, y paso a paso la publicidad. En la segunda mitad del año, nuevamente en Eterna Cadencia, sale mi edición, que espero, y no es una fanfarronada, va a ser la más completa que hay en castellano, porque hace 4 años que vengo trabajando en ese libro, lo entregué la semana pasada finalmente. Bien. ¿Por qué es tan importante este libro? Primero porque es un libro cómico que se contrapone con un libro del que yo no les hablé, que funciona más o menos de la misma manera, que es La Tentación de San Antonio. La Tentación de San Antonio es previo a los 3 cuentos, y lo que hace Flaubert ahí es tomar la historia de San Antonio y plantear una revisión de todos los saberes de la antigüedad y toda la filosofía de la antigüedad. Y lo hace de una manera seria, dramática. Entonces, en este libro decide contraponer esa seriedad a su propia época, y entonces su propia época se la toma en solfa. Vale decir, le va a parecer que todo es ridículo, que todo es patético, que somos una porquería, que la gente en general no tiene ninguna importancia y que los importantes son los menos importantes de todos. Lo va a hacer de tal manera y con tanta precisión que va a llegar a decir: mi público todavía no nació. Esta novela es para que se lea dentro de 100, 150 años. Cuando la nieta, la sobrina de Flaubert publica la novela, lo destrozaron. Lo destrozaron. Dijeron que era una porquería, que Flaubert no tenía ningún talento, etcétera, etcétera. Uno de sus ayudantes, un muy joven Guy de Maupassant, que era una especie de entenado de Flaubert, aparentemente Flaubert había tenido algo que ver con la madre de Maupassant y lo había acogido como asistente. Fue el que de alguna manera escribió el primer artículo diciendo: esta novela es la más increíble y la más ambiciosa que uno puede imaginar dentro de la historia del saber humano. Pasa el tiempo y poco a poco la gente empieza a interesarse. ¿Qué gente empieza a interesarse? Primero que nada los escritores. ¿Qué escritores? El primero de todos, Joyce. El Ulises de Joyce tiene un capítulo al menos que está escrito sobre la base del mismo tipo de estructura que tiene Bouvard y Pécuchet. Y Joyce es un fanático de Flaubert. ¿Qué otros escritores? Samuel Beckett. Cuando lleguemos a la época en que Samuel Beckett escribe Esperando a Godot, los 2 payasos que forman parte de la pieza teatral son de alguna manera Bouvard y Pécuchet. ¿Qué otro escritor más cercano a nosotros? Borges. Borges odiaba las novelas. Leyó 11 veces Bouvard y Pécuchet. En 1957 escribió un artículo extraordinario que se llama Vindicación de Bouvard y Pécuchet, que les recomiendo que lo lean, y que ningún francés pudo superar, justamente por la agudeza con la que va a contar todo esto. ¿Qué otros escritores? Bueno, por ejemplo, uno podría pensar perfectamente bien en alguien como Raymond Queneau, que fue también uno de los prologuistas de Bouvard y Pécuchet en una edición de la década del 50. ¿Qué otro escritor más inmediato? Georges Perec, fanático perdido de Bouvard y Pécuchet. ¿Qué otros escritores? Todo el Nouveau Roman.
Nathalie Sarraute, Michel Bouton, Alain Rodriguez, etc. Julian Burns, la de los ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. En la década del 60, en Francia, se produce un momento que se conoce como momento crítico, que es en el momento en donde las teorías literarias y las teorías sociológicas ocupan el centro de la atención de todo el mundo. Y justamente es el momento en donde una mujer que se llamaba Geneviève Bollorn hizo una gran recopilación de cartas de Flaubert, justamente aquellas en donde Flaubert habla del arte literario. Para que ustedes tengan una idea, las cartas de Flaubert ocupan 5 tomos de la Pléiade, de aproximadamente 2000 páginas cada una, más una cantidad similar que están online y que no fueron ya publicadas en el libro, tal es el volumen que tienen. O sea que Flaubert, se podría decir que parte de la obra de Flaubert es también su correspondencia. De hecho, hay volúmenes, uno de las cartas con Louis Collet, otro con las cartas con Turgenev, otro con las cartas de George Sand, otra con las cartas de... Digamos, es una fuente inagotable. Esta mujer en ese momento, creo que en el año 62, publica una selección de las cartas y todos los estudiantes universitarios se les paran los pelos y dicen: esto es lo que necesitamos. Entonces Sartre empieza a escribir El idiota de la familia sobre Flaubert. Entonces Roland Barthes, se apodera de Flaubert y lo usa como caballo de batalla del estructuralismo. Entonces Michel Foucault, escribe un ensayo extraordinario que plantea por primera vez que Flaubert es el primer escritor que trabaja no en base a la experiencia, sino en base a una biblioteca. Lo que pasa en los libros de Flaubert primero pasó en las bibliotecas y Flaubert lo lleva a un nuevo libro, insuflándole una vida que aparentemente la biblioteca no parecía tener. Bourdieu se va a apropiar de Flaubert también, el gran sociólogo francés. La lista es enorme, enorme, enorme. Durante 20 años, entonces, se lee a Flaubert de una manera desenfrenada, como nunca antes se lo leyó, y se transforma en el autor paradigmático de Francia. Con esto que quiero decir, que desde una perspectiva de la crítica y de una perspectiva de la literatura, de los literatos, todo el mundo coincide en que el escritor francés más importante de la contemporaneidad es Flaubert. Que por otra parte, como yo ya les había dicho en la clase anterior, lo que hace es introducir un número increíble de datos técnicos en su escritura, como nunca nadie antes había hecho. Revolucionó la forma desde el punto de vista de la técnica, revolucionó la manera de contar desde el punto de vista de la técnica y de las ideas, y a su vez se paseó por todo el mundo riéndose de todos con una bandera señalando lo estúpidos que somos. Este tipo de cuestiones hacen de él realmente un escritor completamente excepcional, pero al mismo tiempo el estilo de Flaubert, el famoso estilo de Flaubert, es absolutamente increíble. Flaubert no escribe como escribe un narrador, escribe como escribe un poeta. Cada frase tiene un peso específico, está pensada, está dada vuelta, quiere decir algo. Incluso aquellos momentos de transición son importantes. Anticipa en muchas de las escenas de sus libros lo que más adelante va a ser el arte cinematográfico. O sea, la manera de contar de Flaubert es como si uno pusiera una cámara e hiciera un traveling y va mostrando de pronto cómo es un lugar, cómo es un personaje, cuáles son sus características y demás. A ver, si uno decide, en este caso me pasó a mí, si uno decide pasar tantos años de su vida trabajando sobre un escritor determinado, tiene que justificarse. Desde mi modesto punto de vista, son pocos los escritores en la historia de la literatura que lo justifican. Shakespeare, por supuesto, Cervantes, por supuesto, Montaigne o Rabelais, bueno, en el siglo XIX yo diría Flaubert es uno de los más importantes escritores que dio la literatura mundial.
el ejemplo de Flaubert va a ser retomado en muchísimas tradiciones que nada tienen que ver con la literatura francesa. Cuando vimos lo de Madame Bovary, no sé si ustedes saben, pero esa de Caillos escribió una novela inspirada, no me acuerdo el nombre ahora, la prima Eloísa, creo que se llama, inspirada en eso. Théodore Fontaine, un escritor alemán, escribió Effie Briest, una película famosa de Fassbinder, está inspirada en esa novela. Leopoldo Alas Clarín escribió La Regenta, que también tiene que ver con ese mismo tipo de tema. Vale decir, bueno, Tolstoy escribió Ana Karenina, que sería como la cara B de Madame Bovary. Entonces, no estamos hablando de un escritor del montón, no estamos hablando de alguien que simplemente nos cuenta una historia. Y como dije en la clase pasada, en Flaubert lo menos importante es la historia, no porque la historia no les sirva para articular un relato, sino porque en definitiva lo que es importante es la escritura antes que eso. Historias siempre vamos a tener historias más interesantes, menos interesantes, y van a ser contadas de muchas formas distintas. Yo en la actualidad prácticamente no leo novelas, es el género que menos me interesa de todos, sobre todo porque desde que existen las series, y esto voy a decir puede parecer una animalada, todos los ripios que le conectaban a Borges para mí desaparecen. Como un escritor pone, entonces fue hasta la puerta, pensó, se dio vuelta y dijo, esos son milésimas de segundo en cualquier serie de televisión, y sin embargo es necesario que yo lo escriba y es necesario que le haga perder el tiempo al lector con esa imagen que no tiene la menor importancia en el desarrollo de la historia. Bueno, Flaubert de alguna manera extremó eso a un punto en donde que incluso aquellos que no somos fanáticos de las novelas o que no estamos especialmente interesados en las novelas, las devoramos. El caso que yo les di, Borges toda su vida denostó a las novelas y dijo que leyó 11 veces Bovary y Boucher. Ya solamente por ese dato me da la sensación de que valdría la pena considerar su oportuna lectura en algún momento. Dijimos 2 horas con Flaubert y pasamos 2 horas con Flaubert. No sé si queda muy poco tiempo, pero si alguien quiere hacer un comentario, pregunta o lo que sea, antes de que nos echen. No hay libros de crítica genética en castellano. Y es una pena, y de hecho los franceses están muy asombrados, porque sí hay mucho en portugués. En Brasil se desarrolló muchísimo la crítica genética. En España empieza a desarrollarse, pero no hay teoría todavía sobre eso. En realidad, si vos te pones a pensar, los manuscritos sobre los cuales nosotros muchas veces trabajamos son manuscritos que no fueron fijados. Les doy un ejemplo solamente. MC publicó durante más de 35 años en ficciones Pierre Bernard, autor del Quijote, con una errata que consiste en que faltan 2 párrafos enteros a lo largo de casi 36 ediciones. Si pasa eso dentro de lo que sería la literatura comercial aplicada a alguien como Borges, imaginen ustedes entonces el trabajo que habría para hacer con muchos otros autores, porque hay muchos autores que guardan archivos o incluso en muchos lugares, la Biblioteca Nacional sin ir más lejos, la del Congreso, que compran los archivos de escritores. Incluso hoy en día ya las universidades norteamericanas compran los mails de escritores, para que ustedes tengan una idea. Si ustedes quieren leer, por ejemplo, los archivos más completos de toda la literatura escrita en castellano están en la Universidad de Austin, en Texas, donde está la más grande biblioteca de lengua castellana de todo el planeta. Lamentablemente no, pero esperemos que en algún momento haya. Pierre Marc de Biassy escribió un libro muy bueno sobre lo que es la crítica genética. ¿Alguien más? Nunca lo leí, pero bueno, una oportunidad. ¿A Flaubert? No, nunca lo leí. Hacer mi caso con lo siguiente: empezar por los 3 cuentos. Iba a empezar por Madame Bovary. Empieza por los 3 cuentos, que te va a resultar más fácil y más agradable. Después te metes con Madame Bovary. Y bueno, yo recomiendo a todo el mundo que lea todo Flaubert,
mi favorito después de haber terminado la traducción es Bovary y Pécuchet, que es un libro enorme, realmente enorme. ¿Así se llaman los 3 cuentos? Se llaman 3 cuentos. Traducido por usted. Esto lo traduje yo. Hay otras ediciones también. La mía es la última que hay en castellano. Me parece que los 3 cuentos son muy amables como lectura inicial, por eso lo recomiendo. Pero bueno, Madame Bovary es un libro muy importante también. La educación sentimental es un libro recontra importante. Y bueno, insisto, Bovary y Pécuchet es... Instituto de Formación Docente nos dieron Madame Bovary ahora como perspectiva de género. Bueno, yo diría, para juzgarlo de una manera sencilla, que es una estupidez. Quiero decir, perspectiva de género. Les voy a dar este dato. El científico más importante del siglo XIX en todo el mundo fue Darwin. Cuando Darwin desarrolló la teoría de la evolución, cambió todo. Cambió las ideas sobre la ciencia, las ideas sobre la religión, abrió una caja de Pandora gigantesca. Darwin era una gran autoridad. Y tiene un folleto en donde, como buen inglés de clase alta, y por otro lado, con los prejuicios de un hombre de su época, plantea que los irlandeses y los escoceses son una etapa intermedia en la evolución humana. ¿Eso hace de Darwin un racista? No, porque nosotros lo que estamos haciendo es aplicarle hoy en día categorías que en la época de Darwin no existían. Y pasa exactamente lo mismo con las cuestiones de género. En la época de Flaubert ese tipo de cuestiones no existían. Entonces vos estás haciendo una lectura contemporánea de algo que ni siquiera estaba en el horizonte. No estaba, y ahora como que los profesores como persuasión de Jane Austen también lo mismo, cambian todo el texto, vamos a poner esto, vamos a poner mujeres, vamos a poner... Están muy preocupados. Mira, en el mundo editorial es muy claro lo que dicen. Por suerte yo no soy novelista, pero en el mundo editorial te lo dicen todos los editores. Ser un varón en este momento y escribir novelas no es ningún negocio. El negocio es ser una mujer de entre 25 y 45 años que en lo posible tener algún tipo de episodio de abuso, en lo posible haber sido discriminada, etcétera, etcétera. No es en Argentina, es en todo el planeta. Pero porque las editoriales buscan ese material. Bueno, pero porque las editoriales buscan ese material, pero a su vez porque los lectores lo consumen. Quiero decir, los lectores podrían elegir consumir otro tipo de cosas. Bueno, en su mayoría... Eran los autores antiguos. Bueno, No de ahora. parte del asunto tiene que ver con eso. Por ejemplo, qué sé yo, no sé. Ahora están de moda montones de escritores, no voy a hablar de escritoras argentinas para no ser odioso, porque sería muy odioso, pero por ejemplo ahora están de moda un montón de escritoras norteamericanas que escriben bien, pero vamos por partes. Si yo voy al dentista, espero que el dentista sepa dónde tengan los dientes y dónde tengo las muelas. Bueno, yo de un escritor espero sujeto y predicado por lo pronto. Luego, espero que no me haga doler. Bueno, de un escritor espero que me haga pasar un rato relativamente agradable. Más allá de eso, hay dentistas excepcionales y hay escritores excepcionales. Entonces, ¿por qué voy a leer a alguien que haga las cosas relativamente bien y nada más que eso, y no leer, por ejemplo, a Carson McCullers o a Flannery O'Connor, que hace 70 o 80 años escribieron novelas que nos hicieron llorar y que hasta el día de hoy nos hacen llorar? La novedad no es un criterio, como la juventud no es un criterio, y la originalidad tampoco es un criterio. El criterio pasa por otro lado. Entonces, me parece que antes de hacer ese trayecto, vale la pena que uno pierda el tiempo leyendo los clásicos y encuentre en esos clásicos muchas veces lo que va a encontrar degradado en la literatura actual. No digo que no haya escritores actuales que sean sobresalientes o importantes. Lo que digo es que son tan pocos como en todas las otras épocas. Y una cosa es la industria editorial que No necesita... tenemos posibilidades. Yo soy escritora y es muy difícil que una editorial diga, a ver, recibe un manuscrito. Ellos quieren dirigir. Es así de difícil, siempre fue así de difícil.
Lo que pasa es que, bueno, en este momento hay determinado tipo de premisa que hace que ciertos escritores sean apetecibles y otros no. En la década del 60, cualquiera que fuera a escribir desde una perspectiva, entre comillas, revolucionaria, tenía más posibilidades que aquel que de alguna manera simplemente se dedicaba a escribir sobre otro tipo de temas. Siempre hay una moda, siempre hay algún tipo de cuestión que termina perturbando lo que no debería ser perturbado. Insisto, una cosa es el negocio, otra cosa es la literatura. El negocio y la literatura se suelen llevar muy mal. Pero es que ellos mismos lo dicen, no voy a nombrar a nadie. Me llamó la editorial para pedirme que escriba tal libro. Es Eso se así. escucha acá todo el tiempo. Bueno, pero está bien, pero digamos, hay que ver qué editoriales y demás. De las más grandes. Bueno, las más grandes son máquinas de hacer de vender chorizos. Bueno, coincide. O sea, qué sé yo, no, sinceramente yo no prefiero los chorizos artesanales. Como por ejemplo, ahora también podríamos decir, bueno, la educación y la literatura últimamente se está llevando mal, porque es la cuestión de decir, bueno, los adolescentes, que darle todo lo fácil, lo que les sirva, y estoy haciendo esa referencia. Ah, mira, Qué bueno que hacer eso, ¿por qué no darle los clásicos? Porque pareciera que fuera... es que hay un punto que me parece interesante, que también tiene que ver con otra cuestión. Sí, ya enseguida. En primer lugar, estamos en tal punto que a mí me parece más interesante tratar de crear en los chicos el hábito de la lectura antes de ponerme exquisito. Vale decir, que los chicos tengan la necesidad de leer y se acostumbren a leer. ¿Con qué se los acostumbra? Ese es el problema. En este momento hay un boom, lo que más plata da en términos económicos es la literatura infanto-juvenil, mucho más que cualquier otra cosa. Cualquier escritor de literatura infanto-juvenil gana mucha más plata que cualquier escritor que publique novelas para adultos. Ahora bien, ya hay un montón de libros clásicos con los cuales generaciones enteras hemos crecido y leído sin tener la necesidad de tener un chorizo nuevo cada semana. Entonces yo recuerdo que, qué sé yo, no sé, un poeta muy bueno argentino que fue durante más de 50 años profesor en la secundaria, Javier Adúrez, les leía Horacio Quiroga o Edgar Allan Poe poniendo cara de loco y los chicos quedaban aterrorizados y fascinados al mismo tiempo. Es lo que Alberto Laiseca hacía por televisión. Alberto Laiseca leía clásicos exclusivamente. Alberto fue amigo mío, venía a mi casa, mis hijos se sentaban cada uno en una rodilla de él y él les contaba un cuento de Jack London y los dos estaban aterrorizados, pero al mismo tiempo no querían que terminara. Les gustaba y después preguntaban, ¿dónde está ese cuento? ¿Está el libro? Entonces me parece que la urgencia es crear el hábito de la lectura y luego, dentro de esa urgencia de crear el hábito de la lectura, está la otra cuestión, que es justamente ver cuál es el sentido y qué es lo que los chicos tienen que leer. Si hay que leer 20 veces el almohadón de plumas, o si hay que leer el gato negro 20 veces, no hay ningún problema, se lee las veces que sea necesario. Termino con esto. Cuando yo le llevo 7 años a mi hermano, cuando era chiquito yo me di cuenta que a él le gustaba el terror. Entonces cuando volvíamos del colegio, yo le compraba unos libritos de porquería con cuentos de terror que había en los kioscos. En un momento dado, cuando mi hermano ya leía y pedía esos cuentitos, se los cambié por un libro de Edgar Allan Poe. Le encantó. Cuando terminó de leer Edgar Allan Poe, le pasé Lovecraft. Le encantó. Después ya no le pasé nada más, porque mi hermano leía solo y encontraba cada una de sus cosas. Y terminó siendo el presidente del equipo de antropología forense. Así que... O sea, llevó su pasión por un lado u otro. Muchas gracias.